El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en dos bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hemos escuchado en la primera lectura en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, este acontecimiento de David, primero como rey de Judá y después como rey de todo Israel. Nos dice aquí la palabra de Dios que reinó en Judá por 7 años y 33 en todo Israel. Con él se ha dado la unificación del pueblo de Israel en todas sus tribus, tanto el norte como el sur. Después de él vamos a ver que va a gobernar Salomón y después va a haber luchas, va a haber peleas y en lo que se llama o lo que se conoce el reino de Judá va a reinar los descendientes de David y hacia el norte en Israel van a reinar los descendientes de Saúl, que van a tener su diferencia, van a pelear, pero vamos a ver cómo poco a poco estos dos reinos se van a ir dividiendo y llega el momento en el que el pueblo de Israel, el reino de Israel se destruye por completo, es capturado por el enemigo y se disuelve ese reino y solamente queda el reino de Judá. Para el tiempo de Jesús, pues es los descendientes del reino de Judá los que sobreviven. Y por eso, de alguna manera, hoy en día les ya decimos judíos, ¿verdad? Porque son del reino de Judá. ¿Por qué hay esta división y por qué Israel, bajo el dominio de David, o el reinado de David, más bien se permaneció en esta unidad y en una relativa paz? Porque David no era el mejor hombre del mundo, no era el más santo, ni mucho menos. Hay un judío de nacimiento argentino, pero vive él allá en Israel, y hace sus videos en el YouTube y va compartiendo desde la palabra de Dios, la Torá, ahí se me olvidó cómo le llaman ellos a lo que sería nosotros el Antiguo Testamento. Y va explicando, va estando en los lugares, va investigando, etcétera. Y él en una ocasión compartía, ¿verdad?, del rey David. Dice, el rey David pues es la figura por excelencia del reinado, de la monarquía del pueblo de Israel. Dice, sin embargo, no fue el mejor hombre que había. Dice, tenía muchos pecados. No siempre actuó bien a los ojos de Dios, y pues eso lo podemos ir viendo en estos libros, ¿verdad?, de Samuel, cómo David pues llega a tener diferentes pecados. El matar al hitita porque se metió con su mujer y la dejó embarazada, cuando se ensoberbece y quiere ver cuántos hombres tiene a su poder, cuántos hombres tiene bajo él, ¿verdad?, o a su pertenencia, y tiene otros errores también, pero algo que destaca en David
es de que a pesar de sus pecados, a pesar de sus equivocaciones, de sus faltas, siempre reconoce la presencia de Dios y el lugar de Dios. Por eso es el amigo de Dios, porque siempre estuvo en su vida Dios. A pesar de sus caídas, sabía reconocer quién era Dios y sabía someterse a esa autoridad de Dios. Por eso el reino se mantuvo siempre bien, porque David era humilde. Humilde no quiere decir que nunca vaya a pecar, no, todos tenemos la posibilidad y la probabilidad de pecar, de acuerdo a nuestras decisiones que vayamos tomando. Algunas serán acertadas y otras no. Por ahí en una ocasión escuché en una prédica, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? El pecado es no atinarle. Y pues así como que se me hacía una explicación muy sencillita, pero también media ilógica, decía yo. Pero no, tenía razón el sacerdote, ¿verdad? Porque el pecado es no atinarle. Porque yo tengo que ir siempre haciendo la voluntad de Dios. Pero para poder entender la voluntad de Dios, tengo que aprender a escuchar su voz. Y muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Escuchamos nuestra propia voz o la voz del mundo. Recordemos que hay tres enemigos del alma: mundo, carne y demonio. Y muchas veces estos tres también están hablando y también nos quieren dirigir, pero nosotros tenemos que dirigirnos con el Espíritu Santo. Y para poder escuchar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tenemos que aprender a silenciar todo lo demás. Muchas veces nosotros pensamos que Dios me está diciendo que quiere algo que yo realice, pero tengo que preguntarme, ¿realmente es Dios o soy yo el que lo quiere hacer? Por ejemplo, ¿verdad? Pues es que Dios quiere que hoy no vaya a misa porque está lloviendo y me puedo enfermar. Caray, ¿eso será de parte de Dios o será de parte, por ejemplo, de la carne? Que como me da frío, como no me quiero mojar, porque no me quiero sentir desagusto, entonces no, pues Dios me está mandando una señal. O también, ¿verdad? Decía una persona, es que si vienen visitas a la casa, pues entonces Dios me perdona y no me obliga a ir a misa, porque con que yo atienda mis visitas estoy cumpliendo. Y yo le decía, no, pero es que no podemos ser descortés. Digo, bueno, yo me acuerdo de mi abuelita, ella era bien penosa, era bien penosa y pues ella incluso tuvo una enfermedad de que por no ir al baño, no le andaba de orinar y no iba por la vergüenza y cuando había visitas, y eso también le hizo daño, ¿verdad? Pero tratándose de la misa, no le importaba quién estuviera. ¿Saben qué? Ahorita vengo, voy a misa, si quieren acompañarme y si no, se quedan en su casa. Ahorita regreso. Era algo que a ella no le quitaba su ida a su misa. Y ahora sí, como dice, ¿verdad? El dicho, lloviera, tronara, relampagueara o temblara, ella iba a misa. Entonces, pues ahí es donde vamos descubriendo esa voluntad de Dios. Cuando yo no estoy dejándome guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y pongo en su lugar o justifico mi propia voluntad, es un pecado como dice aquí el Evangelio, contra el Espíritu Santo, porque estoy desviando esta voluntad de Dios y estoy justificando mi propia voluntad en Dios. También cuando nosotros le decimos a los demás, ¿verdad? Y, no, es que el Señor me dijo que te dijera esto, o es que el Señor quiere que tú hagas esto. ¿De veras? Porque si ya estamos hablando en el nombre de Dios, tenemos que tener cuidado porque si no, estamos cayendo en esta situación de el pecado contra el Espíritu Santo, porque no nos viene de Dios. Entonces, ahí es donde muchas veces nosotros nos estamos equivocando y estamos cometiendo estos pecados. Para
sentirnos bien, para poder estar bien, para poder no caer en la situación de, ay, es que voy a estar incómodo y cambiamos esta situación. No, no puede ser. Ya vimos la situación con Saúl. ¿Por qué no hiciste lo que Dios te... No, si yo lo hice. Nada más que el pueblo hizo esto, pero pues ya está bien porque son sacrificios para Dios. ¿Y qué es lo que dice el profeta? Obediencia quiero y no sacrificios. No interpretes la voluntad de Dios, escucha la voluntad de Dios, pero no interpretes a tu manera. No quieras salirte con la tuya, porque entonces estamos alejándonos de Dios y estamos cometiendo este pecado. Por eso es de que tenemos que estar siempre en oración, en vela, en atención. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y es importante que cada vez vayamos aprendiendo a escuchar más la voluntad de Dios, pero no solamente escucharla, sino ponerla en práctica. Hermanos, hoy el Señor a través de su palabra lo que nos pide es que realmente abramos nuestro corazón a Dios. Y si abrimos nuestro corazón a Dios, vamos a ser como David. ¿Vamos a tener caídas? Sí. ¿La vamos a regar? Sí. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Pero siempre tendremos a Dios que nos levantará, que nos ayudará, que nos perdonará, que sí nos llamará la atención, como lo hizo con David, pero que siempre tendremos ese Padre que siempre esté extendiéndonos las manos para que en los momentos de dificultades, de caída, de sufrimientos, nos abrace, nos dé esa caricia y nos diga, levántate y no peques más. Pues la decisión es de cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere que estemos con Él, quiere la santidad, pero depende de nosotros hasta dónde realmente nosotros queremos y nos esforzamos por buscar esa santidad. Pues que el Señor nos ayude para poder hacer siempre lo que es su voluntad y no la nuestra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.